En este video vamos a ver cómo hacer un gráfico. Contamos con una planilla de salarios donde tenemos el nombre del empleado, el sueldo base, las ventas que ha realizado, la comisión obtenida y el salario obtenido luego de sumarle al base la comisión de las ventas. Muy bien, para graficar lo primero que tenemos que tener presente es que el gráfico que vayamos a realizar represente visualmente lo que queremos mostrar. En este caso vamos a graficar los empleados con el salario obtenido. Para ello vamos a seleccionar la columna de los nombres de los empleados. Como la próxima columna que tengo que seleccionar es la de salario y no es contigua a la de nombre, debo tener sostenida la tecla control y seleccionar el otro rango que sería el rango de los salarios. Muy bien, voy a insertar y en insertar en el grupo gráficos tengo algunos gráficos a la vista o con el botón de grupo gráfico puedo obtener la totalidad de las categorías y los gráficos que allí están. Vamos a seleccionar el de columnas, acepto. Y aparece el gráfico que se ha insertado como objeto dentro de la hoja de trabajo. El gráfico podemos moverlo, voy a moverlo levemente hacia la derecha y observamos que el gráfico no muestra absolutamente nada todavía. Fíjense, tenemos los nombres de los empleados, tenemos los valores que podrían ser sueldos, podría ser las ventas realizadas en el mes, no tenemos en claro qué es, tampoco tiene un título. Aquí aparece la palabra series en lugar de indicar qué es lo que está graficando en cada una de las columnas. Entonces vamos a ver cómo lo dejamos presentable para que pueda ser comprendido con solo verlo. Al insertar un gráfico aparecen las herramientas de gráfico, que son 3 cintas, una de diseño, una de presentación y una de formato, que utilizaremos o iremos viendo para darle una mejor presentación al gráfico. En la solapa de diseño tenemos la posibilidad de cambiar el tipo de gráfico. ¿Sí? No nos gusta cómo quedó podemos recurrir nuevamente a los tipos de gráficos y seleccionar el que nos parezca más adecuado. Si este tipo de gráfico lo vamos a utilizar muy a menudo, guardarlo en las plantillas que ya trae predefinidas. ¿Sí? En el grupo estilos tenemos la posibilidad de colocarle algún estilo diferente. Los gráficos se insertan por defecto con este color estilo 2, con las columnas en color azul, pero podría utilizar, por ejemplo, columnas en color rojo. O podría dejarlo con el diseño original y después desde el formato personalizar nuestro gráfico. Muy bien. Voy ahora a la cinta presentación, que es la que me va a dar la mayor cantidad de herramientas para poder hacer este gráfico comprensible para quien lo vea. En esta cinta tenemos la posibilidad de colocarle título al gráfico. Entonces, en título, por defecto viene ninguno, título superpuesto centrado o encima del gráfico. Seleccionamos encima del gráfico y vamos a proceder a eliminar lo que está escrito para colocarle el título adecuado. Salarios de los empleados. Muy bien, para seguir completando el gráfico, en rótulo de ejes podemos colocar los títulos. Título del eje horizontal primario, título bajo el eje. Entonces acá vamos a poner empleados. Y en rótulos del eje, título del eje vertical primario, que es donde tenemos que poner salarios, bueno, podemos poner el título girado de manera vertical u horizontal. Título girado va a aparecer de esta manera y nosotros simplemente eliminamos y vamos a poner salarios. Si hubiese elegido título del eje vertical, quedaría puesto de esta manera. Y si lo elijo horizontal, bueno, va a quedar tal cual está empleados aquí. Vamos a dejarlo girado por una cuestión de que los datos se puedan observar de manera más completa. La leyenda. La leyenda es este sector que dice aquí series. Si queda claro con el rótulo del eje X y el eje Y, que es lo que estamos graficando, esta leyenda podríamos quitarla diciendo que no tenga ninguna leyenda. De esta manera ampliamos el área del gráfico. Etiqueta de datos. Las etiquetas de datos serían colocar por encima de cada columna o en el centro de cada columna el valor exacto que representa cada uno de los salarios de los empleados.
esto quedaría de esta manera. Si las coloco en el extremo externo, voy a agrandar un poco el gráfico desde los vértices, puedo agrandar el tamaño del gráfico para ver cuál es el resultado. Aparece arriba de cada columna cada uno de los valores que representa la columna. Si utilizo esto, de todas maneras para este gráfico, a menos que lo llevemos a otra hoja, parece no quedar correcto, entonces la vamos a quitar. Tabla de datos. La tabla de datos sería justamente mostrar por debajo del eje horizontal lo que se está graficando, o sea, en este caso el nombre del empleado y el sueldo de él. Si tengo el sueldo en el eje Y, no haría falta tener por debajo de los nombres de los empleados otra vez el sueldo. Todas estas opciones se pueden combinar, ¿de acuerdo? Bien. Con respecto a los ejes, podría decirle que el eje horizontal primario no estuviese, con lo cual no tendrían los nombres de los empleados. Le vamos a poner que muestre el eje. Lo mismo se podría hacer con el eje Y, decirle que no lo muestre. Entonces, al no mostrar el eje Y, podría elegir poner las etiquetas de datos en el centro de cada una de las columnas. Reitero, en este caso no queda muy claro el gráfico, con lo cual volveremos a colocar el eje vertical y quitaremos la etiqueta de datos. Muy bien. Líneas de la cuadrícula. Bueno, podría agregarle mayor cantidad de líneas para lograr mejor precisión a la hora de observar las columnas hasta qué punto de la gráfica llegan. Líneas de división secundarias, principales y secundarias, principales solamente. Lo mismo pasa con las verticales. El área de trazado es este sector que está seleccionado con los puntos. A este área de trazado podría decirle más opciones de trazado y, por ejemplo, ponerle un color de relleno. Un relleno de color sólido y elegir con qué color de fondo quiero trabajar. Entonces ahora el área de trazado tiene un color gris. Si le digo ninguno, quita el relleno que acabo de colocarle. Bien, y en la cinta de formatos podemos hacer lo siguiente. A ver, por ejemplo, este título es un objeto, así como lo son cada una de las piezas que componen este gráfico. Por ejemplo, para el título, podría decir, bueno, cambiemos el color de la fuente. Cambiemos el contorno de la fuente. Ahí le estoy poniendo un contorno a la letra. Se le puede poner un efecto, por ejemplo, reflejado. Y esto lo podríamos hacer por cada uno de los títulos que tenemos tanto en las columnas como en las filas. Voy a quitar el efecto de reflejo, de iluminado, y voy a quitarle las líneas. Sí, vamos a dejarlas simplemente en color rojo. Podría ponerle a este título también un relleno de forma. Esto es un cuadro de texto, por lo tanto yo podría ponerle un color de fondo al cuadro de texto. Podría también ponerle un contorno de forma. Vamos a seguir utilizando el rojo y también podría cambiar el grosor de la línea de ese contorno. Podría trabajar tanto con salarios como con empleados y utilizar, por ejemplo, directamente estos efectos que ya colocan un contorno y un color de fondo y además cambian el color de la fuente, en este caso a blanco, podría utilizar acá con fuente negra. Vamos a hacer lo mismo con salarios para ir dejando nuestro gráfico con un aspecto más presentable. Con respecto a las columnas que representan una serie, yo las puedo seleccionar, con un clic quedan automáticamente todas seleccionadas y podría ponerle un color de relleno, que puede ser un color plano, como hemos puesto hace un rato en el cuadro de texto, o podría ponerle, por ejemplo, un efecto degradado. Como estoy trabajando con los celestes, aparecen los degradados
con el color de base, con variaciones de luz en claro y variaciones de luz en oscuro. Puedo utilizar más degradados. En las opciones de degradado, por ejemplo, puedo usar relleno sólido, donde van a aparecer los colores planos, relleno degradado, donde puedo utilizar los degradados preestablecidos que trae Excel, ¿sí? Cada uno tiene un nombre si se quedan un ratito posicionados sobre él. Por ejemplo, arcoiris 2, entonces le acabo de poner un color predeterminado de los degradados. O podría decirle no utilizar los preestablecidos y elegir yo con qué colores quiero trabajar. Para generar, digamos, un degradado predefinido por mí o personalizado por mí, puedo trabajar de la siguiente manera. Hago un clic sobre la primera flechita. Cambio el color con el que quiero trabajar. Por ejemplo, coloco este. Un clic sobre esta flechita y elegiré el siguiente color con el que voy a trabajar el degradado. Otro clic. A ver, en más colores. No quiero trabajar con tantos grados. Tomo esta y puedo eliminarla. Tomo esta y puedo eliminarla. De tal manera que voy a trabajar solamente con estos tres colores. Y ahí voy formando los degradados de acuerdo a cómo voy moviendo estas flechitas dentro de el recuadro este. Además de haber elegido estos colores, puedo cambiarle el brillo, poner mayor o menor brillo, mayor o menor transparencia, y puedo elegir el tipo de degradado: lineal, radial, rectangular o de tipo camino. Se puede ir observando por detrás cómo queda. Bueno, si es de mi agrado, cierro y he cambiado el color de cada una de las series por un degradado personalizado. También puedo seleccionar nuevamente las series, ir a relleno y, por ejemplo, utilizar directamente una textura. Una textura es la que imita el mármol, la esterilla, el papel, las gotas de agua, la madera, y elegir directamente como color de relleno una de estas texturas. Por ejemplo, esta. O también podría llegar a ponerle como relleno de forma una imagen. Puedo colocar una imagen y voy a colocar esta imagen en cada una de las columnas. Muy bien, esto con respecto a las series. Por una cuestión de visión más clara del gráfico, vamos a volver las columnas o las vamos a poner en rojo. El área de trazado, como vimos, ya podíamos cambiarle el diseño desde aquí en la presentación. En el área de trazado podíamos elegir las opciones, o desde formato yo también podría ponerle un relleno al área de trazado en tonalidades de gris. Con respecto a la fuente, yo puedo seleccionar todo el grupo de los sueldos y además de cambiarle el color de fuente, ¿sí?, podría cambiarle el tamaño a la fuente. Vengo a la cinta inicio y decirle que no quiero en 10, sino que quiero que aparezcan en tamaño 8. Lo mismo podría hacer con los nombres de los empleados para lograr una coherencia en el gráfico. Muy bien. Por detrás del área de trazado tenemos lo que sería el área del gráfico. Este área de gráfico también podemos aplicarle un formato y también podríamos aplicarle un relleno. Y vamos a probar cómo queda con la imagen de fondo. Bien, hemos puesto una imagen de fondo. Obsérvese que no se leen, por ejemplo, los datos porque están en fuente negra y el fondo que hemos puesto es un fondo con diversos colores. Entonces debería cambiar el color de la fuente y colocarla en blanco.
Otra cosa que sucede es que este fondo que yo he puesto aquí no se luce porque obviamente hemos puesto una imagen como fondo. Si queremos quitar el fondo porque nos parece que no es adecuado o cambiarlo, bueno, venimos simplemente al relleno de la forma y podríamos utilizar sin relleno. Vamos a colocar un color de fondo plano para dejar nuestro gráfico un poco más claro que con la imagen de fondo que teníamos en el caso anterior. Si quiero mover el gráfico, debo ir a diseño, mover gráfico y colocarlo en una hoja nueva con el nombre salario de los empleados. Bien, entonces ahora contamos con el gráfico en una hoja completa con todos los datos que hemos puesto en él. Si las fuentes me parecen muy pequeñas o me parece que no se leen bien, vuelvo a tomar las fuentes y podría ponerlas, por ejemplo, en negrita, de tal manera que se destaquen mejor los nombres de los empleados. Podría también aumentarle el tamaño sin necesidad de tener que recurrir al tamaño de la fuente, sino con el icono de aumentar el tamaño de la fuente. Para cambiar la escala de los ejes, seleccionamos el eje vertical, botón derecho, dar formato a eje, y en opciones de eje tenemos la siguiente información. Tenemos el valor mínimo en 0, el valor máximo en 10.000 y la unidad mayor está puesta en 1000. Esto está indicando el salto que da de 1000 en 1000. Si yo quiero cambiar la unidad, o sea, el salto que da de un valor al otro, tengo que hacer un clic en fija y, por ejemplo, ponerlo en 500 para que haga un salto de los valores en 500. Cuando cierro, observamos que ahora salta, va del 0 al, en este caso, 9500 y salta de 500 en 500. Muy bien, este fue nuestro primer gráfico. En este caso vamos a armar un gráfico de líneas. Tenemos la evolución de los accidentes de trabajo a través de diversos años y la cantidad de accidentes ocurridos. Seleccionamos la cantidad de accidentes ocurridos, en insertar, voy a elegir un gráfico de líneas y voy a elegir con marcadores. Selecciono y observemos que estamos graficando con líneas y marcadores en los puntos donde corresponde el valor que genera ese número de accidente. En el eje X observamos que no aparecen los años porque no hemos seleccionado los datos para colocar los años debajo. En este caso necesito justamente seleccionar datos e indicar en esta pantalla que aparece, seleccionar origen de datos, etiquetas del eje horizontal, o sea, las categorías. Obsérvese que dice 1, 2, 3, 4, 5, coincidiendo con lo que aparece en el eje X. Coloco editar y me solicita cuál es el rango de rótulos del eje. Cierro el botoncito, tomo los años, vuelvo a abrir el botón y aquí hemos obtenido los años. Observamos que en la entrada de leyenda, que en este momento la leyenda dice serie 1, también podemos cambiarlo. Editamos, seleccionamos números de accidentes, aceptamos y ahora nuevamente aceptar y hemos obtenido que la leyenda dice número de accidentes. Automáticamente también lo coloco en el título, pero eso no quita que podamos eliminar lo que está escrito y pongamos el título correspondiente: evolución de los accidentes de trabajo. También podemos observar que los ejes no tienen los nombres correspondientes. Entonces, en presentación, rótulos del eje, título del eje horizontal primario, vamos a poner título debajo del eje, vamos a colocar los años. Y en el rótulo del eje vertical, vamos a poner el título girado y vamos a colocar cantidad de accidentes.
Muy bien, nuestro gráfico va tomando más forma y ahora, por ejemplo, voy a estirarlo un poco desde los controladores para agrandarlo y vamos a ver cómo trabajamos con la línea y sus marcadores en el caso que quisiésemos cambiar el color de línea o cambiar el marcador, que en este caso viene en un rombito. Clic sobre la línea y los marcadores que quedan absolutamente seleccionados, botón derecho, dar formato a serie de datos y en opciones de marcador, fíjense que coloca el automático, puedo elegir uno integrado, me despliega un combo donde podría elegir cuadrados. También puedo elegir el tamaño. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que se destaque. Luego de elegir el marcador, relleno del marcador, relleno sólido y le vamos a poner en color rojo. Color de línea. Línea sólida y vamos a cambiar la línea por color negro. Cerramos y aquí se ven reflejados los cambios que hemos realizado. Otra cosa que podemos hacer en los gráficos es insertar una imagen. Por ejemplo, si tuviésemos que insertar el logo de nuestra empresa. Entonces, desde presentación voy a insertar imagen. Abre la carpeta de imágenes, yo ya tengo seleccionada una, inserto y automáticamente se abren las herramientas de imagen con la solapa formato. En la solapa formato lo que yo voy a hacer es cambiarle el tamaño a esta imagen. Puedo cambiarla de acá proporcionalmente o puedo ir a tamaño, desbloquear, o sea, destildar estas dos opciones y ponerle el tamaño que yo desee, exacto. Por ejemplo, 2×2, porque si es un logo debe ser pequeñito. Muy bien, lo voy a colocar del lado derecho y hemos terminado nuestro gráfico de líneas con marcadores. Ahora voy a pasar a la hoja gráfico circular. En esta tenemos ausencias del año por sucursal, las distintas sucursales y el porcentaje de ausencias que hubo en cada una de ellas a lo largo del año. Selecciono los datos, voy a insertar, voy a elegir un gráfico circular y voy a elegir un gráfico circular 3D. Muy bien, el gráfico se inserta. Por supuesto que este gráfico no tiene título. Tenemos que tener presente que el gráfico circular no posee ejes. Entonces, en la solapa de presentación o en la cinta de presentación, vemos que hay muchas de las herramientas que están denegadas. Aprovecho para, justamente en la cinta presentación, ponerle título al gráfico. Título encima del gráfico y vamos a poner ausencias en el año por sucursal. Perfecto. Ahora, este gráfico todavía sigue sin comprenderse porque no tiene los valores. Vemos que hay porciones que están representadas con distintos colores y en la leyenda cada color representa una sucursal, pero no indica la cantidad o el porcentaje de ausencia por cada sucursal. Entonces debo recurrir a etiqueta de datos y decirle que muestre los valores. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el centro. Entonces ahora sí me indica qué porcentaje representa cada una de las porciones. La leyenda podemos ponerla, por ejemplo, en la parte inferior. Voy a extender también el tamaño del gráfico para poder observar mejor. Muy bien, este gráfico es con efecto 3D. Fíjense que aparece la opción giro 3D. Entonces podría abrir el giro 3D y podría, vamos a correr para que se vea, en este caso tiene una perspectiva de 15 grados. Podría aumentar la perspectiva o disminuir la perspectiva. Eso va a depender de lo que nosotros querramos mostrar y cómo lo querramos mostrar. Para los gráficos de columnas y de barras también tienen justamente para girar los ejes. En el caso que quiera cambiarle el color a alguna de las porciones del gráfico, simplemente cuando hago un clic se seleccionan todas. Vuelvo a hacer un siguiente clic de tal manera que la porción quede seleccionada. Entonces, en formato, en relleno de forma, bueno, podría ponerle un color degradado, voy a ponerle una textura. Elijo la textura y ahora hemos cambiado el color de esta porción. Si quiero mover una porción, quitarla más hacia afuera del gráfico, también seleccionada de la misma manera, tiro hacia afuera y he movido la porción que corresponde al 25%. Otra cosa que podemos hacer con un gráfico circular es, en lugar de que los porcentajes estén encima de las porciones,
moverlas hacia afuera, sobre todo cuando tenemos porciones pequeñas, de tal manera que aparezcan las líneas guía. Las líneas guías, cuando yo tiro por cada uno de los cuadros de texto, aparecen automáticamente porque están configuradas de manera automática. Las líneas guía aparecen cuando yo voy a presentación, etiqueta de datos, más opciones de las etiquetas de datos. Acá, ¿sí? Que dice mostrar líneas guía. Muy bien, con este gráfico hemos terminado con la explicación de las distintas maneras de hacer gráficos y las herramientas que la componen. Por último, quería mostrarles que con un mismo juego de datos, ventas mensuales, donde tenemos los meses y tenemos un producto 1, un producto 2 y un total de ventas, como con los mismos datos, tomando los mismos datos, en este caso los meses y las ventas totales de cada uno de los productos, podemos obtener distintas vistas con los mismos datos. En este caso hemos elegido un gráfico que ha sido invertido, es un gráfico de columnas, en donde hemos cambiado las filas por las columnas y tenemos una visión totalmente diferente del que está al lado, donde está comparando el producto 1 con el producto 2 en el mes de enero y así por cada uno de los meses. En este caso estamos comparando el producto 1 en los distintos meses del año. Más aquí abajo tenemos una comparativa utilizando columnas apiladas, donde sobre el total de productos vendidos estamos representando cuánto se vendió de cada uno de los productos de acuerdo a los 140 en el primer caso. Y en el siguiente caso, que es columnas apiladas al 100%, estamos viendo el porcentaje que representa la venta de estos productos. Y por último, este que encontramos aquí, también hemos hecho un gráfico 3D de columnas donde vemos la evolución de las ventas comparando cada uno de los productos por mes. Simplemente quería dejarles esta vista para que comprendan que un gráfico tiene que ser bien realizado y que tiene que poder ser entendido por quien tiene que verlo. Los invito a practicar con el ejercicio antes de realizar la evaluación.